Saludos en esta ocasión como maestrantes de la química para docentes en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estaremos presentando en esta ocasión Saily Andrews, Nicaure Martes y Marta Lara los temas correspondientes a la unidad número 7. Trata acerca de la química bioinorgánica, en la cual trataremos los siguientes tópicos. En primer lugar, hablaremos de los compuestos de coordinación de interés bioinorgánico. Luego trabajaremos lo que es la toxicología enfocada a los aspectos generales. Y por último, los casos más representativos de la toxicología metálica. Antes que nada, nos gustaría expresar un poco, conocer un poco acerca de lo que son los compuestos de coordinación. Y esta es una especie química constituida por un átomo central unido a una serie de ligandos. El enlace entre el átomo central y los ligandos es un enlace covalente coordinado, donde el ligando aporta el par de electrones del enlace y el metal aporta orbitales vacíos de baja energía, donde entonces pueden alojarse los pares de electrones de los ligandos. Aquí en las imágenes podemos observar un poco acerca de lo que son los compuestos de coordinación. No podríamos hablar de ellos sin mencionar lo que es la teoría de Werner. A finales del siglo XIX se tenía una comprensión clara de los enlaces químicos, pudiéndose explicar la estequiometría de los compuestos en base al concepto de valencia. Sin embargo, el campo de los metales de transición era todo un misterio, ya que muchos compuestos de estos elementos parecían incumplir las valencias conocidas de ellos, formando en muchos casos lo que se denominaban sales dobles. Fue entonces Alfred Werner el que solucionó este problema con la teoría de coordinación, diciendo que los compuestos de coordinación son llamados así porque contienen iones o moléculas unidas o coordinadas con un metal de transición. Son conocidos también como iones complejos o complejos de coordinación. Los iones o moléculas que se unen a un ion de un metal de transición son llamados ligandos. El número de ligandos entonces enlazados a ese ion metálico es llamado número de coordinación. La teoría de Werner permitió explicar la complejidad de los primeros compuestos de coordinación, entonces, obtenidos al considerar que los átomos de metales de transición presentan una capacidad de enlace doble. La primaria es basada en su capacidad para ceder o compartir electrones de valencia y la secundaria responsable de los enlaces con los átomos dadores de los ligandos. Los ligandos pueden ser de diferentes tipos. Tenemos los ligandos monodentados, ligandos bidentados, tridentados, tetradentados y en general los polidentados, donde entran los anteriores. Cuando hay más de dos ligandos, entonces podríamos llamar o incluirlos en esta categoría de los polidentados. Están también los ligandos ambientados. En los compuestos de coordinación existe lo que son la nomenclatura de ellos, donde a cada átomo que corresponde o hace función de ligando o parte del compuesto, tiene una nomenclatura especial. En las siguientes tablas podemos observar las nomenclaturas correspondientes a los átomos, a los metales de transición y a las moléculas también que pueden acompañar estos compuestos de coordinación. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se pueden nombrar los compuestos de coordinación que no tocaremos a profundidad porque ya es un tema que hemos trabajado, aunque podríamos observar algunos ejemplos de los mismos en este slide. Las aplicaciones, que es el tema principal de esta parte, de los compuestos de coordinación son diversas, numerosas, pues estos compuestos se pueden aplicar a diferentes áreas como son los colorantes, medicamentos, catalizadores, quelatantes, vitaminas, conductores. También en las analíticas. La formación de compuestos de coordinación, y en especial de quelatos, tienen gran aplicación en la determinación cualitativa y cuantitativa de diversos iones metálicos debido a la gran estabilidad que presentan los compuestos formados. Uno de los agentes quelatantes más utilizados es el EDTA, que es el ácido etilendiamino tetracético, que se usa para determinaciones volumétricas de iones tales como el calcio y el magnesio, los cuales pueden determinarse uno en presencia del otro. Los quelantes
son utilizados en cosméticos y tienen la función de atrapar los metales pesados, limpiando las acumulaciones que se forman en el cabello. Los quelantes no son tóxicos. Bajo el nombre de T-triplex se venden diversos agentes quelatantes, como es el T-triplex 1, 2, 3 y 4, que tienen composiciones similares, pero que en algunas partes pues tienen algunas diferencias. Pero ambos, bueno, todos, como son quelantes, tienen la misma función de atrapar los metales pesados. En las aplicaciones industriales tenemos que la presencia de iones metálicos extraños causa problemas debido a que pueden tener efectos adversos en la calidad del producto. Para reducir al mínimo la cantidad de ion metálico libre, se utilizan agentes quelatantes del mismo tipo de los usados en química analítica, que también se conocen como agentes secuestrantes. Los iones metálicos pueden ser nocivos en la industria textil, en el blanqueo y teñido al formarse sales metálicas poco solubles. En las calderas también, por formación de sedimentos o depósitos que se adhieren a ellas. En la estabilidad de grasas y aceites al catalizar su oxidación. En la industria hay 3 tipos de agentes secuestrantes que se usan preferentemente. Entre ellos están los polifosfatos, los ácidos aminopolicarboxílicos y algunos ácidos hidrocarboxílicos. Los polifosfatos son ampliamente utilizados como aditivos en jabones y detergentes por su capacidad de formar complejos hidrosolubles con iones como el calcio y el magnesio. Su desventaja es su tendencia a sufrir hidrólisis o reversión, dando ortofosfato, lo cual disminuye su capacidad de formación de quelatos. Los hidrocarboxílicos más usados industrialmente son el ácido glicónico y el cítrico, y en menor grado el tartárico y el sacárico. Estos ácidos se utilizan en la limpieza de metales, en la estabilización de frutas congeladas, pues evita la oxidación del ácido ascórbico, catalizada por metales, y en procesos de electrodeposición. La extracción y separación de metales. La extracción y purificación de metales de los minerales puede hacerse por procesos hidrometalúrgicos y por extracción con solventes, que son generalmente agentes quelatantes. Por ejemplo, el cobre se extrae de licores de lixiviación amoniacal de minerales de cobre mediante intercambiadores iónicos líquidos. Las aplicaciones en colorante, la mayoría de los colorantes son compuestos orgánicos que contienen grupos cromóforos. Sin embargo, algunas de sus propiedades pueden mejorarse con iones metálicos. La estabilidad a la luz de los colorantes diazoicos es mayor cuando se forman complejos de cobre. Un grupo muy importante de pigmentos y colorantes sintéticos está constituido por los complejos de talosiaminas, con metales tales como el cobre, níquel, hierro y cobalto. Las aplicaciones en la catálisis. En este caso, los metales de transición proveen un sitio donde el paso determinante de una reacción puede ocurrir más fácilmente que en ausencia del catalizador. Gran cantidad de estos procesos industriales son catalizados por compuestos organometálicos, como son los casos de la hidrogenación de olefinas, hidromorfilación de olefinas, oxidación de olefinas a aldehídos y cetonas, polimerizaciones, ciclo-oligomerizaciones de olefinas o acetilenos, y por último, isomerización de olefinas. En la medicina tenemos la aplicación que en la gran mayoría de los metales pesados son tóxicos. Los mecanismos de toxicidad son diversos, pero todos se basan en la capacidad de coordinación de iones metálicos a las biomoléculas. A pesar de esta toxicidad, varios iones tienen aplicaciones terapéuticas. El compuesto más ampliamente usado es el cisplatino. El compuesto actúa por coordinación del ion metálico a ciertas bases del ADN. También las aplicaciones de los compuestos coordinados son tratamientos de la artritis. Desde hace aproximadamente 50 años se ha utilizado el oro en el tratamiento de la artritis reumatoidea.
El oro naturalmente se administra en forma de complejo, en el cual el metal está coordinado a átomos de azufre. El problema que presentan estas drogas son las reacciones colaterales altas y acumulación del metal con posibles daños en los riñones. En tratamientos de envenenamiento también se utilizan estos compuestos. Los metales pesados tienen tendencia a acumularse en los riñones y el hígado. Generalmente estos metales se unen a moléculas para formar complejos. A medida que pasa el tiempo, se van formando complejos cada vez más estables, lo que es importante en el tratamiento del envejecimiento crónico, el envenenamiento crónico. El procedimiento más normal en el caso de intoxicaciones por metales es utilizar un agente quelatante o quelante para formar un complejo que sea soluble en agua y así pueda excretarse por la orina. Obviamente, los agentes quelatantes que pueden utilizarse deben cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, el mercurio puede eliminarse mediante tratamiento con ligantes que tengan grupos sulfurídrico, sulfídrico, como el ácido 2,3 dimercaptosuccino. Cada vez es mayor el uso de los iones de transición y sus compuestos de coordinación. Se puede decir que ellos intervienen en la mayoría de los procesos industriales y biológicos, bien sea como materias primas en los procesos mismos o como productos finales. En esta ocasión, vamos a hablar acerca de la toxicología, que es un aspecto muy importante y se va a tocar de forma general. Así es que Nicauri va a hablar de eso. Muy bien. La toxicología, antes de nosotros conocer un poquito sobre los aspectos generales, para entrar en contexto, debemos conocer un poquito de la historia. En el 1700, Bernardino Ramazzini descubre que los obreros estaban desarrollando situaciones de salud y manda entonces a revisar parte de los compuestos a lo que ellos se dedicaban, como lo eran los obreros que trabajaban en la imprenta, minería y los que se dedicaban al lavado y tratamiento de las chimeneas. En el 1775, Percival descubre y publica la participación del hollín en la generación de cáncer de escroto de los limpiadores de chimeneas. Y cabe destacar que el hollín es un contaminante ambiental que básicamente resulta de la combustión incompleta de los hidrocarburos. Allí tenemos que el hollín no es solamente un compuesto sucio, sino que es mortal. Es responsable de miles de muertes prematuras, ataques de asma y ataques cardíacos cada año. Entonces, actualmente, las principales fuentes del hollín son los motores de diésel, los tubos de escape de los vehículos, las chimeneas de las plantas de carbón, las refinerías de petróleo y los incendios. Tenemos entonces que ya para el siglo XIX en el Reino Unido se implementan cambios profundos en las actividades agrícolas e industriales. La historia registra estos cambios como la revolución industrial, la cual influyó diversas innovaciones técnicas como el cambio de instrumentos de trabajo de tipo artesanal por la máquina de vapor, movida por la energía del carbón, así como transformaciones políticas y sociales que permitieron el paso de una economía obsoleta a un proceso de crecimiento autosostenido. El sector textil algodonero fue líder en el proceso de industrialización, mientras que la aparición del ferrocarril y los barcos de vapor estimularon el crecimiento de la siderurgia, que viene siendo las fábricas, las empresas que se dedican a la extracción de hierro y de las minas de carbón. En la agricultura, las nuevas tecnologías y formas de explotación de la tierra aumentaron la producción de alimentos, aunque para ello desaparecieron las tierras de uso común y los pequeños propietarios en favor de las grandes latifundistas. Es pertinente señalar que los cambios innovadores de la revolución industrial fueron adoptados por otros países de Europa y los Estados Unidos de Norteamérica. En esta época se encontraron también otras fuentes importantes de energía, como el petróleo y la electricidad,
Esta última facilitó la aparición de nuevos inventos que permitieron renovar las comunicaciones, como el teléfono, el telégrafo y el radio. A su vez, la aparición de motores de combustión interna estableció nuevas aplicaciones del petróleo. La gasolina empleada para mover automóviles y camiones. Dentro de esta vorágine de cambios, los avances de la medicina y el mejoramiento de las condiciones sanitarias permitieron que la población aumentara de manera significativa y con ello la demanda de alimentos y de otros satisfactores. Ya entonces, en la mitad del siglo XIX, la industria química creció de manera considerable y sus innovaciones permitieron la síntesis de muchos y nuevos compuestos orgánicos. Sin embargo, el desarrollo de esta industria, así como la refinación y el transporte del petróleo, entre otros factores, tuvieron y tienen impactos ambientales muy serios debido a que la mayoría de sus productos no son biodegradables, lo que impide que se incorporen en el corto plazo al proceso de reciclaje natural. En este contexto, cabe señalar que si bien es cierto que la revolución industrial proporcionó grandes beneficios a los seres humanos, también generó problemas muy serios como el éxodo de la población rural a las ciudades industrializadas, las migraciones internacionales de seres humanos marginados en búsqueda de trabajo, la aparición de empresas transnacionales y los intercambios económicos desiguales, así como la contaminación del ambiente. Ya para el siglo XX, continuaron generándose nuevos conocimientos que contribuyeron a mejorar la alimentación, la salud y el bienestar de los seres humanos. En efecto, en la década de 1940, la aparición del y otros compuestos organoclorados condujo al uso masivo de los insecticidas para eliminar las plagas que destruían las cosechas y aumentar la producción de alimentos, así como para combatir con éxito enfermedades graves transmitidas por insectos. En 1948, Paul Miller recibió el Premio Nobel de la Medicina por haber descubierto las propiedades insecticidas del DDT, conocido como diclorofenil triclocloroetano. Sin embargo, en pocos años, los plaguicidas organoclorados produjeron problemas de contaminación ambiental muy serios, ya que se dispersaron en todos los ecosistemas y se acumularon en la grasa de los animales y del hombre. Al respecto, en 1951, Locke y sus colaboradores describieron la presencia del DDT en la leche de mujeres lactantes. En esta década se establecieron métodos experimentales para estudiar la generación y el desarrollo del cáncer producido por las sustancias químicas. En este contexto, los trabajos de Elizabeth y James Miller identificaron la participación de los intermediarios reactivos y de las oxidasas de función mixta en la carcinogenicidad química. En la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo tecnológico, el crecimiento demográfico, la industrialización y la agricultura tecnificada contribuyeron a que entraran al ambiente de manera continua crecientes cantidades de muchas sustancias químicas como lo fueron parte de muchos de lo que actualmente conocemos como dióxido de carbono, entre otros gases. Para tener una idea de la magnitud de estos problemas en relación con la posibilidad de resolverlos, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud señalaron que en 1980 las sustancias químicas de uso cotidiano eran aproximadamente unas 63,000, de las cuales solo 2,000 habían sido estudiadas a fondo desde el punto de vista toxicológico. Además, el Registro Internacional de Productos Químicos Potencialmente Tóxicos señaló que en 1987 existían ya en nuestro planeta alrededor de 100,000 sustancias xenobióticas de uso común. Cuando hablamos de sustancias xenobióticas, estamos hablando de sustancias extrañas que no pertenecen o que no forman parte de la dieta. Calculando que se agregan cerca de 2,000 por año, para que más o menos tengamos una idea. Por ello, la toxicología creció y se diversificó con la producción masiva de nuevos plaguicidas, derivados del petróleo, sustancias para uso industrial, compuestos orgánicos volátiles, entre otros. La contaminación del ambiente generada por todos estos compuestos estimuló el desarrollo de la toxicología ambiental.
Ahora bien, como subproducto de las actividades de la industria química, surgieron los desechos peligrosos, que representan un gran riesgo para la salud de los seres vivos, pues con frecuencia se desconoce su perfil toxicológico. Al respecto, en los Estados Unidos de América, aproximadamente en la década de 1950, la fábrica de productos químicos Hooker Electrochemical confinó en barriles de hierro toneladas de residuos tóxicos, los cuales fueron enterrados en campos de su propiedad. Posteriormente, estos barriles comenzaron a reaccionar con este hierro y el resultado fue desastroso. Las personas que vivían allí, junto con sus niños, habían desarrollado una escuela que se llamó ya para ese entonces Canal del Amor. Fue gravemente afectada, los niños, los padres tuvieron que salir. Esta situación obligó al actual presidente de ese entonces, Jimmy Carter, a declarar la primera emergencia nacional. Por otra parte, en Japón, durante la década del 1960, otra industria del área química arrojó sus residuos contaminados con mercurio en las aguas de la bahía de Minamata. El mercurio inorgánico fue transformado en metilmercurio en los sedimentos, lo que permitió su incorporación en las cadenas tróficas. El metal se acumuló en los moluscos y en los peces, los cuales fueron ingeridos luego por los pescadores de dicha bahía. A causa de la intoxicación con mercurio, murieron 115 personas, otras quedaron paralizadas de por vida y muchos niños nacieron con malformaciones congénitas y trastornos neurológicos. Actualmente, los problemas por resolver se relacionan con el manejo de los desechos peligrosos y su degradación, no solamente con las sustancias de bajo riesgo, sino también la manera en que estos se almacenan sigue siendo un desafío. Sin embargo, no se han encontrado los mecanismos adecuados para lograr su degradación de una manera segura. Para el año 1962, en este orden de ideas, la publicación del libro Primavera Silenciosa de Rachel Carson, en el que se alertó a la humanidad sobre los graves problemas ambientales derivados del uso masivo de los plaguicidas, como la destrucción de ecosistemas y la desaparición de especies de animales, estimuló las investigaciones para tratar de evitar o disminuir los efectos nocivos de las sustancias químicas sobre el ambiente en su conjunto, así en el cual se desarrolló la toxicología contemporánea. Los estudios de valoración de riesgo y del impacto ambiental son una aportación importante de las investigaciones toxicológicas. Es cierto que en las últimas décadas se ha trabajado mucho en el área de la toxicología ambiental, pero también es cierto que existen muchos y muy variados problemas por resolver, entre ellos la contaminación del agua y del aire. Al respecto, una de las causas de contaminación de los mares son los derrames de petróleo por accidentes, especialmente en plataformas marinas que lo extraen de los buques que normalmente los transportan. En 1979, la explosión y destrucción del pozo petrolero en Tots derramó 400,000 toneladas de petróleo en el Golfo de México. Por otra parte, en 1992, el encallamiento e incendio del buque griego Maregeo liberó 79,300 toneladas del petróleo crudo que transportaba frente a las costas de La Coruña. Sumado a estos problemas, actualmente la poca disponibilidad de agua apta para el consumo humano y animal, así como su acelerada contaminación, son motivo de preocupación a nivel mundial. Muy bien, continuamos. Ya para concluir con los acontecimientos históricos, ya antes descritos, establecieron las bases de la toxicología ambiental contemporánea y estimularon su desarrollo. Se debe señalar que el establecimiento de medidas preventivas y correctivas orientadas a disminuir la contaminación del ambiente, la aplicación de las leyes expedidas para tal efecto, la formación de recursos a nivel de posgrado en el área de la toxicología y de la minería ambiental, pero sobre todo la toma de conciencia de la población, son factores importantes que pueden disminuir la magnitud de estos problemas. Ahora sí podemos entonces definir los conceptos básicos y las áreas de estudios de la toxicología. La toxicología es un vocablo formado de dos palabras de origen griego, toxicón, que significa veneno, y yokot, estudio. Por lo tanto, la definición etimológica de esta palabra es la siguiente: toxicología es la ciencia que estudia los venenos. Esta definición está incompleta,
ya que actualmente el área de estudio de la toxicología es mucho más amplia. Por ello, se puede definir de la siguiente manera. Toxicología es la ciencia que estudia las acciones y los efectos adversos de las sustancias químicas sobre los organismos vivos. Es importante señalar que la toxicología contemporánea no es una ciencia meramente descriptiva que se limita a enumerar los efectos nocivos producidos por las sustancias tóxicas, sino que también analiza los mecanismos por los cuales esas sustancias afectan a los seres vivos. A continuación se definen algunos vocablos utilizados comúnmente en la toxicología. Xenobiótico es toda sustancia ajena o extraña a los seres vivos, es decir, las sustancias que no han sido producidas por la biota. El término incluye a los agentes benéficos, los tóxicos y los inactivos. La biota son todos los seres vivos. La toxicidad es una medida del peligro inherente a la sustancia. Fármaco, sustancia con actividad biológica como los medicamentos, los plaguicidas, los metales pesados, los solventes orgánicos, entre otros. Toxón, sustancia nociva producida por las actividades que realizan los seres humanos. Veneno, cualquier agente capaz de producir una respuesta nociva en un sistema biológico. Toxina, proteína específica producida por algunos organismos vivos. La mayoría de ellas genera efectos inmediatos. Estos términos no son absolutos, ya que las circunstancias particulares como la dosis o cantidad ingerida son las que determinan su clasificación y su empleo. Por ello, la sola presencia de una sustancia potencialmente tóxica en el organismo no representa necesariamente una intoxicación. Por ejemplo, el DDT, que se encuentra en la grasa de nuestro cuerpo, no significa que estemos intoxicados por este plaguicida, debido a que tenemos concentraciones subtóxicas. Sin embargo, toda sustancia puede ser un toxón o un veneno cuando la dosis ingerida alcanza las concentraciones tóxicas, debido a que cualquier agente químico es potencialmente capaz de causar efectos nocivos a los seres vivos. El área de estudio de la toxicología es muy amplia. De esta manera, en cuanto al objeto de su estudio, la toxicología se puede dividir en toxicología general, que estudia las bases generales de las acciones tóxicas y los factores involucrados en los mecanismos de acción de los agentes tóxicos, y la toxicología descriptiva, que genera mediante estudios de toxicidad la información necesaria para valorar la seguridad y establecer los requisitos de regulación en el manejo de los xenobióticos. Además, agrupa los aspectos toxicológicos comunes de las distintas sustancias químicas, como los metales pesados y los disolventes orgánicos. La toxicología mecanística estudia los mecanismos de acción mediante los cuales los xenobióticos ejercen sus efectos tóxicos sobre los organismos vivos. La toxicología reguladora integra la información obtenida de las áreas mecanísticas y descriptivas para dictaminar acerca del nivel de riesgo para la salud de los seres humanos debido al manejo o exposición a las sustancias químicas. A su vez, cuando la toxicología establece nexos con otras ramas del conocimiento y aborda estudios especializados, se establecen subdisciplinas que por razones de tiempo no vamos a mencionar. Aquí tenemos algunos factores e indicadores que podemos revisar para darnos cuenta donde tenemos presencia de alguna sustancia tóxica. En esta tabla tenemos los valores máximos que debemos tener de cada uno de estos agentes químicos en nuestro organismo. Pasada entonces estos valores, ya se convierte en un agente de toxicidad para cualquier ser vivo. Aquí tenemos, por ejemplo, el DDT, que se encuentra en la grasa, el fluoruro en la orina, plomo en la sangre, metanol en la orina, y el tricloroetileno en la orina también. Aquí tenemos los valores. El DDT no debería pasar en nuestro organismo de unas 500 partes por millón. El caso del flúor no debería estar en más de 5 miligramos por litro. En el caso del plomo, 0.7 miligramos por litro. Igual con el metanol, que en este caso serían unos 5 miligramos. Y finalmente, en el caso entonces del tricloroetileno, no debería pasar de unos 30 miligramos por litro. La toxicidad de una sustancia depende de los siguientes factores: dosis, vía o ruta de exposición, velocidad de absorción y excreción, especie, sexo, susceptibilidad individual y presencia de otros químicos. La dosis es la cantidad de una sustancia que al ingresar al organismo produce un efecto determinado. Para Celso,
postuló que la diferencia entre las propiedades tóxicas y terapéuticas de las sustancias químicas es la dosis. Esto lo resumió en su famoso apotema, dosis sola facit venenum. La dosis hace al veneno. Al respecto, la dosis determina el tipo y la magnitud de la respuesta biológica, lo cual es un concepto central de la toxicología. Vamos entonces ahora a conocer los casos más representativos de la toxicología metálica por nuestra compañera Marta Lara. Hola, como ya le ha comentado mi compañera, vamos a hablar de los casos más representativos de la toxicología metálica. Los elementos metálicos pueden tener acción tóxica dependiendo de la cantidad o la dosis y también de la exposición que se tenga a dicho metal. Vamos a hablar de 3 en específico. Tenemos varios elementos, pero por razones de tiempo vamos a usar solo estos 3 para poder dar una descripción más completa de cada uno de ellos. Tenemos el plomo, que es un metal pesado. Tenemos también el mercurio y también tenemos el semimetal o metaloide, que es el arsénico. Lo primero es entender que el contacto con los seres humanos hacia los metales, la relación entre seres humanos y metales viene desde hace mucho tiempo y puede producirse a través de los alimentos, que normalmente esas dosis bajas, pero su toxicidad a lo largo de la historia se ha expresado sobre una exposición profesional en actividades mineras y más anecdóticamente en casos con fines homicidas. Los elementos metálicos, desde que se conoció su actividad pues, toxicológica o dañina para el ser humano, se han usado con intenciones homicidas y también con intenciones suicidas. Los principales autores clásicos que se ocuparon de los temas toxicológicos describieron ya intoxicaciones crónicas por metales relacionadas con la minería de los elementos más tóxicos como el mercurio, el plomo y también el semimetal que hablaremos el día de hoy, que es el arsénico, considerados uno de los tóxicos más empleados con fines suicidas y homicidas. En este ámbito, el arsénico se lleva el protagonismo. Del primer metal que vamos a hablar es acerca del plomo. El plomo es un metal pesado de color gris y blando, muy difundido en la corteza terrestre. Se encuentra en la naturaleza como una mezcla de 3 isótopos, que es el plomo 206, plomo 207 y plomo 208, los más abundantes. Su forma más abundante es el sulfuro de plomo, que se encuentra en las menas de galena, que es un mineral que está constituido principalmente por el sulfuro de plomo. El plomo forma compuestos en sus diferentes estados de valencia, con valencia más 2 y valencia más 4. Puede formar compuestos orgánicos como los acetatos, tetracetilo y tetrametilo, y también puede formar compuestos inorgánicos como nitratos, arsenatos, carbonatos, cloruro, óxidos y silicatos. En verdad, el plomo, por su facilidad de formar compuestos, forma una gran variedad y esto le da a él pues mayor capacidad toxicológica y lo veremos más adelante. Aquí están algunas de las propiedades físicas que tiene el plomo. Es sólido, tiene una densidad de 11.380 kilogramos por metros cúbicos, tiene un punto de fusión relativamente bajo para los metales, que es de 327 grados Celsius, y un punto de ebullición de 1749 grados Celsius. Ahí hay otros datos importantes también. Vamos a ver los principales usos del plomo. La exposición de la población al plomo ha sido históricamente muy alta. En la antigüedad, los recipientes que se utilizaban en la cocina y para almacenar alimentos eran realizados o elaborados con plomo principalmente. Al este material tener un punto de fusión tan bajo, era muy utilizado para elaborar diferentes tipos de utensilios y herramientas. Hoy día se conoce que ya se ha cambiado este tipo de actividad y ahora estos materiales se ha sustituido el plomo por otros materiales, de modo que la exposición al plomo ha bajado bastante. Hoy día el plomo se utiliza en diferentes ámbitos, por ejemplo en las protección contra rayos X, estas láminas que son láminas de plomo que ayudan a prevenir la exposición directa a los rayos X.
También los cables de electricidad vienen revestidos con el metal plomo, lo que permite que tenga una mayor duración y una mayor preservación del material que está hecho el cable. También está en la fabricación de pigmentos. Hoy día, la industria de los pigmentos está sustituyendo de manera importante el plomo por otros tipos de materiales que sean menos dañinos, puesto que la pintura es una fuente de exposición muy importante, debido a que cuando se utilizan pinturas con plomo, a medida que pasa el tiempo, se va pues disolviendo el plomo y se puede hacer contaminación por los vapores que puede expedir. También el plomo es utilizado en estabilizadores contra el calor y la luz para los plásticos de cloruro de polivinilo. El plomo es muy importante en el uso de las municiones con su compuesto principal, que es la sida de plomo, que es bastante reactiva y explosiva. Así que también el arsenato de plomo o los arsenatos de plomo se emplean en grandes cantidades como insecticidas para la protección de los cultivos. Esta es una fuente de exposición muy importante porque al depositarse los insecticidas en las plantas y en la tierra, pues se absorbe y puede llegar a los seres humanos de una manera más directa. Las fuentes de exposición, aquí tenemos de manera principal, pues tenemos la inhalación de vapores, que son las partículas emitidas. Esta básicamente viene por la industria minera y metalúrgica. También tenemos la ingestión de partículas de suelo contaminado o de escamas de pinturas con plomo. El mayor peligro se da en los niños que juegan en el suelo y chupan juguetes, se llevan la mano a la boca al estar expuestos. También los productos que contienen plomo y los alimentos contaminados por plomo, que ahí podemos ver a los mariscos, que cuando el agua está contaminada por plomo, ellos pueden absorberlo y cuando lo consumimos, pues hay una contaminación allí. La absorción del plomo se realiza principalmente por 3 vías: vía cutánea, vía gástrica y vía inhalatoria. La vía cutánea es una vía menos eficiente para la absorción del plomo, debido a que no hay un contacto, si no hay un contacto directo con el material, no penetra. Ahora, otra forma importante es cuando a un cuerpo ingresa un proyectil o una bala. Este proyectil puede ingresar al cuerpo y quedarse alojado allí. Si se queda alojado en el cuerpo, entonces puede comenzar a soltar el metal en el cuerpo y causar con el paso del tiempo una exposición o una intoxicación por plomo. La vía gástrica tiene que ver directamente con la ingesta de alimentos ya que estén contaminados por el metal. La absorción aquí es muy eficiente porque es de 5 al 15% del plomo ingerido, pero gracias a Dios solamente se retiene una parte menor del 5% de lo que se absorbe. Los niños son los más afectados en cuanto a lo que tiene que ver con las intoxicaciones por plomo, porque los niños absorben básicamente el 50% más de lo que puede absorber un adulto y retienen cerca del 32%. Esta absorción depende de la circunstancia en la que esté el organismo que la va a recibir. La vía inhalatoria es la vía más importante por su relevancia ambiental y esta es el área donde más se pueden presentar casos de exposición al plomo y pues puede dañar más al organismo. Tenemos aquí la toxicología del plomo. El plomo puede distinguirse desde el punto de vista toxicológico como un tóxico individual o como veneno y también como contaminante ambiental. Una dosis absorbida de forma aguda de 0.5 gramos es considerada letal. Una dosis continuada de 5 a 10 microgramos al día puede matar de 3 a 4 semanas y si la dosis es de 1 a 3 microgramos al día, en 3 meses. Esto nos muestra que para que la toxicología del plomo sea efectiva en el cuerpo va a depender de la concentración de plomo que está entrando al cuerpo y también el tiempo de exposición al plomo. Bien, o al metal. Tenemos algunos efectos que puede causar la toxicología del plomo en el cuerpo. Los niveles altos de exposición pueden afectar la síntesis de la hemoglobina. Esto lo hace porque el plomo es, yo le digo el impostor, pues él toma el lugar del oxígeno en la hemoglobina, pues se toma su lugar
y entonces ahí es donde él puede afectar la síntesis de la hemoglobina y causar problemas serios de anemia y otros problemas. La intoxicación aguda por plomo puede presentar sintomatologías como lo que son cólicos intestinales, dolor abdominal difuso, pérdida del apetito, náuseas, constipación, diarrea, disminución del pulso y aumento de la presión arterial. A niveles de 80 a 130 microgramos de plomo entre 100 mililitros de sangre, aparece el síntoma de la encefalopatía. Desorientación, insomnio, vómitos, apatía y agresividad. La muerte en una intoxicación por plomo se presentaría cuando hay una exposición a muy altas concentraciones de plomo y por mucho tiempo o muy prolongada, y entonces esta puede sobrevenir la muerte pues que falla por falla cardíaca. Los efectos del plomo en el cuerpo también, cuando hay una intoxicación crónica en adultos, podemos observar alteraciones en la memoria, alteraciones en la capacidad de concentración y psicomotora. Puede también presentarse una coloración plomizada en las encías. O sea, cuando la exposición al plomo es muy alta, se puede ver en las encías que se encuentra pues una coloración del plomo allí presente. Pero para que esto ocurra, la exposición, nuevamente vuelvo a decir, tiene que ser muy alta a este metal o muy prolongada por mucho tiempo. También la reducción de la espermatogénesis y puede también inducir atrofia testicular provocando infertilidad. También es teratogénico, pues puede inducir a partos prematuros. Algunas sales de plomos se usaban de hecho como abortivas en la antigüedad y los bebés que podían sobrevivir pues nacían con bajo peso o con un peso menor. En los niños, los efectos pueden ser que produce un impacto negativo en la capacidad de aprendizaje, la inteligencia y el comportamiento, pero también puede provocar encefalopatía, que se verifica a menores valores de plomo en sangre que en adultos. O sea, la encefalopatía en niños se puede presentar con menores valores de plomo en sangre que, cuando se presenta en adultos. Se caracteriza por alucinaciones, estado de excitación y desórdenes mentales. También podemos ver los mecanismos básicos de la acción tóxica del plomo. El plomo interfiere en el metabolismo del calcio y de la vitamina D. Toma el lugar de este metal, especialmente si cuando ingresa al cuerpo hay deficiencia de este metal. Entonces, si un metal esencial está en proporción deficiente y el plomo entra a la sangre, entonces lo que va a hacer el plomo es tomar el lugar de este metal más rápidamente. Esto también compite con el calcio y con el hierro, originando hipocalcemia y anemia. Son los niños, nuevamente como habíamos dicho, los más vulnerables. Cuando el plomo entra en el organismo, las enzimas que metabolizan los aminoácidos azufrados lo transforman en sulfuro de plomo. Algo muy fuerte porque está creándose un compuesto tóxico ahí. La exposición crónica, en exposición crónica, el plomo se deposita en forma de fosfato de plomo insoluble en los huesos de rápido crecimiento o huesos largos, lo cual puede ser observado en las radiografías como líneas de plomo. Este punto es bien fuerte, especialmente en el caso de los niños, porque un organismo en crecimiento que es expuesto al plomo le puede dañar la constitución de sus huesos largos, que son los huesos de rápido crecimiento, pues crecen con líneas de plomo y el metal allí pues provoca que estos huesos sean más débiles y pues un daño muy importante. La influencia del plomo también en la aparición de anemia se debe a que el plomo inhibe la enzima delta hidratasa del ácido de aminoebulínico, ALAD, y la actividad de ferroquelasa, la cual es encargada de catalizar la inserción del hierro en la protoporfirina 9 y es muy sensible al plomo. Una disminución en la actividad enzimática provoca un aumento del sustrato de la protoporfirina eritrocitaria, que se puede reconocer con el símbolo de EP. En los hematomas, el aumento del ácido de aminolebulínico y de las protoporfirinas eritrocitarias líquidas.
Aquí tenemos un breve esquema que explica cómo ingresa o cómo es el flujo de la toxicología del plomo en el cuerpo. El plomo puede entrar al cuerpo por diferentes medios, como ya habíamos visto, sistema respiratorio, también por ingesta de alimentos en la dieta, ¿verdad? Puede entrar. Cuando entra la sangre puede mandar el plomo a los huesos, donde se puede depositar allí por muy largo periodo de tiempo. Cuando llega un momento entonces que el hueso comienza a soltar este plomo que tiene depositado, pues comienza a devolverlo a la sangre y puede causar una intoxicación. Aquí tenemos mayor explicación. Aquí vemos cómo el plomo se agrega o se añade se adhiere, ¿verdad?, en los huesos que están en formación y puede provocar antropometría y otros factores que son nutricionales y ambientales diferentes provocados por el plomo. O sea, causa una confusión en el organismo, porque no está el metal que debería estar, sino el plomo que lo ha sustituido. Aquí podemos ver una parte de lo que tiene que ver con los compuestos de coordinación, participando en lo que tiene que ver con la eliminación del plomo en el cuerpo. Vemos este compuesto de coordinación que es el complejo EDTA de plomo, en el cual el plomo vendría siendo el metal aquí que permite que se forme el compuesto coordinado. Vemos la estructura octaédrica alrededor del plomo y puede usarse, se utiliza de hecho como un agente quelante para eliminar el plomo del cuerpo. Eso es con relación del plomo. Podemos hablar un poquito acerca de la historia del plomo en la toxicología. Han habido muchas intoxicaciones por plomo, pero una muy relevante que me llamó mucho la atención y quiero compartirles es la del Papa Clemente II. El Papa Clemente II murió muy rápido, o sea, tuvo un papado breve, porque como a los 2 años él murió por envenenamiento. No se supo cuál era la razón. Sin embargo, alrededor de un tiempo después, unos forenses ingleses consiguieron un permiso, exhumaron el cuerpo y pudieron identificar altas concentraciones de plomo en las costillas que ellos pudieron estudiar del Papa. Esto entonces se determinó que el Papa Clemente murió envenenado por plomo sin poder asegurar la intencionalidad o bien la intoxicación crónica por el acetato de plomo empleado como edulcorante en el vino alemán que formaba parte de su dieta. El plomo era muy utilizado como edulcorante. El Papa utilizaba pues, ese tipo de edulcorante para sus bebidas y se determinó que pudo haber sido esta la causa de muerte del Papa Clemente II. El mercurio es nuestro segundo metal que vamos a ver en este tema, y tenemos que el mercurio, con su símbolo Hg y una masa atómica de 200.59 gramos sobre mol, es un metal de número atómico 80, considerado como metal pesado. Es un elemento poco frecuente en la naturaleza, donde se halla en forma de mineral cinabrio o sulfuro de mercurio. Es el único metal líquido y también es algo volátil en condiciones normales. Tiene un punto de solidificación de menos 38.83 grados Celsius y un punto de ebullición de 356 grados Celsius. Ambos excepcionalmente bajos para un metal, pero ya podemos entender porque es un metal que de hecho está líquido. El mercurio existe en diferentes formas en la naturaleza o lo podemos encontrar. Tenemos que su forma elemental, al producir cloro gaseoso y soda cáustica, y también se usa en termómetros, lámparas fluorescentes, elementos, algunos empastes dentales y en pilas. Estos son algunos usos que se le da al mercurio. Se le da al mercurio elemental. También los compuestos inorgánicos con valencia 1 más se combina con el cloro, el azufre y también con el oxígeno para formar sales que generalmente son polvos o cristales de color blanco. También compuestos inorgánicos con el carbono, el mercurio se acumula en medios terrestres acuáticos y forma el metilmercurio, que es un compuesto bastante
contaminante y es una de las vías de contaminación por mercurio más frecuentes. También puede depositarse en animales marinos, el mercurio. En las principales fuentes de exposición del mercurio tenemos la minería artesanal de oro, también las centrales de carbón, tensiómetros, en los cuales se utiliza el mercurio como indicador. También tenemos los termómetros de mercurio en bombillas, también en cosméticos para aclarar la piel, pilas y baterías, y un uso muy importante que se le da también es en el área de la odontología, en la elaboración de empastes, de amalgamas de empastes dentales, que allí puede, si estos empastes no se atienden a un tiempo importante, puede allí depositarse el mercurio e ingerirse en el organismo. También una de las fuentes más importantes es la del mercurio a través de la cadena alimenticia, que cuando el mercurio es depositado en el medio ambiente y en los suelos, pasa a los ríos y allí se convierte en el compuesto metilmercurio, que es absorbido por los peces, y en la cadena alimentaria pues pasa de un pez a otro y llega pues hasta los seres humanos cuando nosotros decidimos consumir los peces que están contaminados. Entonces, esto puede causar una intoxicación o una exposición muy importante a lo que tiene que ver con el metal. Mercurio, con el metal mercurio. La inhalación del mercurio se da también la absorción se da por inhalación de los vapores que se producen de forma espontánea y a temperatura ambiente con una penetración a través de la membrana alveolo capilar del 75% de la dosis inhalada. En la vía gástrica, la absorción digestiva del mercurio inorgánico es algo más eficaz, pues es de 2 al 10% del mercurio que se ingiere. Y es principalmente implicada en intoxicaciones agudas. O sea, esta vía es la que provoca mayor tipo de intoxicaciones agudas en los seres humanos. El mercurio inorgánico, las formas inorgánicas se absorben por todas las vías. Las formas orgánicas se absorben por todas las vías y los diversos arilos de cadena larga se comportan de forma similar a los inorgánicos. El metilmercurio es un compuesto orgánico de mercurio y se distribuye ampliamente en los distintos tejidos, con preferencia por los ricos en lípidos como el cerebro y el tejido adiposo. La toxicología del mercurio causa daños a la membrana celular. El mercurio elemental y orgánico son muy tóxicos al sistema nervioso central. El mercurio inorgánico, como las sales de mercurio, son corrosivas, así que el contacto con él puede provocar allí pues, daño importante sobre los organismos. Tenemos también que el mercurio orgánico es teratogénico, lo que significa que puede provocar abortos espontáneos. El mercurio puede fácilmente introducirse en la membrana de la membrana placentaria y puede provocar un aborto espontáneo por la presencia del metal. Los efectos en el cuerpo, las intoxicaciones con mercurio pueden provocar temblores, gingivitis, alteraciones psicológicas, como ya hemos dicho, aborto espontáneo. Las exposiciones breves a altos niveles de vapor de mercurio pueden producir daños pulmonares e incluso la muerte, dependiendo de la prolongación del tiempo que duremos expuestos a los vapores de este metal. Los mecanismos de acción, la acción del mercurio tiene propiedades cáusticas que causan graves lesiones en la mucosa digestiva en caso de ingestión. El mercurio es un metal líquido, si llega a ingerirse puede causar serios problemas en lo que tiene que ver con ya la mucosa digestiva, pues es un metal corrosivo. También puede producir lesiones directas y necrosis tubular y glomerulonefritis membranosa asociada a un mecanismo inmune que justifica también las lesiones cutáneas de la acrodimia. Tenemos también el arsénico. El arsénico es el otro metal y podemos decir que con relación a la toxicología se ha llevado el protagonismo a través de la historia.
Tiene una masa atómica de 74.92 gramos sobre mol, con su símbolo o con su número atómico 33. El arsénico es un metaloide o un semimetal que se encuentra ubicado en la tabla periódica entre el fósforo y el estroncio. Y tiene propiedades similares al fósforo. Es un metaloide con propiedades intermedias entre metales y no metales, y por esto forma aleaciones con metales, pero también enlaces covalentes con el carbono, hidrógeno y oxígeno. Como es un metaloide, puede formar tanto compuestos metálicos con elementos metálicos y no metálicos, y de allí una amplia gama de compuestos que se forman con el arsénico. Tenemos que con valencia 3 o compuestos trivalentes inorgánicos encontramos el trióxido arsénico, arsenioso, que está entre los principales compuestos del arsénico. Tenemos el arsenito de sodio, y también tenemos que con valencia o compuestos trivalentes forma un compuesto orgánico que es la afenamina. Este compuesto fue altamente utilizado en lo que tiene que ver con el tratamiento de la sífilis. También forma compuestos pentavalentes o con valencia 5, compuestos inorgánicos, como es el pentaóxido arsénico, el arseniato de plomo y el ácido arsénico. Estos son los principales compuestos del arsénico. Los principales usos es en la fabricación y utilización de plaguicidas, colorantes, aleaciones con otros metales, la industria del vidrio, la industria electrónica, aditivos alimentarios y conservante de madera. La toxicología del arsénico depende de su estado de oxidación y su solubilidad. El arsénico pentavalente es de 5 a 10 veces menos tóxico que el trivalente, y los derivados orgánicos son menos tóxicos que los inorgánicos. La dosis letal oral probable en humanos de trióxido de arsénico está entre 10 y 300 microgramos, y la concentración considerada normal en sangre es de 5 microgramos entre litro o por cada litro. La Organización Mundial de la Salud también fija un límite máximo de arsénico en agua, y es de 10 microgramos por litro. Aunque es frecuente que el agua subterránea se da mucho esta concentración. Tenemos que la absorción del arsénico, este semimetal, se absorbe por todas las vías con la eficiencia suficiente para producir toxicología o toxicidad, aunque la referencia es la vía digestiva con una eficiencia superior al 90%. O sea, cuando se ingiere de forma digestiva, esto puede causar una toxicología bastante alta, una toxicidad bastante alta. A través de la piel intacta, la absorción es escasa, aunque se facilita con la irritación de la propia sustancia que produce. O sea, la sustancia que se adhiere de manera cutánea causa irritación y también daña o se puede absorber de esta forma. En la sangre se encuentra en el interior de los hematíes y unidos a las proteínas plasmáticas. En los mecanismos de acción del arsénico. El arsénico actúa de manera muy eficiente con los grupos sulfibrilos de las proteínas, alterando varias rutas enzimales. El arsénico trivalente inhibe el complejo piruvato deshidrogenasa con disminución de la producción de acetílico enzima A de la síntesis del ATP en el ciclo del ácido cítrico. Estos metales, al igual que el plomo y el mercurio, hacen una labor de sustitutos, impostores, pues toman el lugar de otros elementos, haciendo que los procesos biológicos se vean alterados. La sustitución del fósforo en varias reacciones bioquímicas. El arsénico pentavalente compite con el fosfato en las enzimas de transporte intracelular y desacopla la fosforilación oxidativa, llegando a formar ADP arsenato en lugar de ATP. Wow. Entonces, tenemos que dentro de los efectos en el cuerpo puede causar una intoxicación aguda, en la que aparece un cuadro gastroentérico grave con vómitos, dolor abdominal, diarrea coliforme, y también con resequedad, ardor en la boca, garganta y disfagia. Produce un shock hipovolímico por deshidratación y vasodilatación generalizada.
Además, por acción directa se produce una disminución en la contractibilidad miocardia con taquiarritmias. Los síntomas neurológicos comienzan con debilidad y calambres musculares, con depresión del sistema nervioso central y coma. También puede haber una insuficiencia hepática y renal y el fallecimiento provocado por por este semimetal se produce por fallo multiorgánico. Pero una vez más recordamos que para que esto ocurra debe haber una prolongada exposición al metal o una breve exposición a muy altas concentraciones. El arsénico en la historia de la toxicología. No podemos hablar del arsénico como toxicológico sin presentar un poquito de su protagonismo en la historia. El arsénico se usaba en muchas formas con fines homicidas y también con fines suicidas. En el siglo XIII, San Alberto Magno consiguió obtener arsénico puro del oripimiento, o sea, al procesar este compuesto se podía obtener el arsénico puro. El arsénico adquirió fama durante el Renacimiento al ser usado en la medicina por Paracelso y al convertirse en la más eficaz arma de la familia Borgia en Italia para saciar su poder de ambición, su poder y su ambición, eliminando a sus oponentes. Esta fue una de las familias que comenzó a usar principalmente el arsénico con fines suicidas y homicidas. También un caso muy importante con relación al arsénico es el de Giuliana Tofana en el siglo XVII, que se dio a reconocer por ser una famosa envenenadora siciliana mediante una mezcla que incluía arsénico, conocida como agua tofana. Ella le provocó la muerte a cientos de personas, pues ella tenía un emprendimiento, ¿verdad? Ella tenía un negocio en el que ella vendía esta sustancia y las mujeres pues la usaban para envenenar a sus esposos. Era muy eficiente esta porque era muy difícil identificar el compuesto porque el arsénico no se podía distinguir en las pruebas y estudios que se hacían en aquel tiempo. Este metal causó bastantes situaciones y problemas por el uso inapropiado que se le dio. También hubo un caso que, aunque no lo puse aquí, me causó fue un compuesto que un farmacológico de aquellos tiempos utilizó, y este compuesto lo confundió con azúcar para hacer unos dulces y se intoxicó una gran cantidad de niños por vía de este metal. Fue algo bastante trágico. Finalizando, quiero pues dejarles este pensamiento, no sin antes mencionarles que hay muchos otros elementos que son también toxicológicos y que tienen un importante papel en la toxicología metálica, pero no los trajimos aquí. Está el cadmio, también el berilio, que el berilio de hecho tiene una enfermedad que se llama beriliosis, que es parte de lo que tiene que ver con la toxicología metálica. Tenemos esta frase, que aunque ya la habíamos mencionado, todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. Dosis sola, facis veneno. Solo la dosis hace el veneno. Esto lo dijo el farmacológico y pues que trabajó con estas sustancias, Paracelso, y pues esperamos que podamos ser conscientes al momento de exponernos a estos metales o al momento de consumir algún alimento, que podamos cerciorarnos de que no esté contaminado con este metal dentro de nuestras posibilidades. Muchas gracias por su atención. Esta ha sido la exposición del grupo número 22 para la maestría y para la materia de química inorgánica. Muchas gracias.